Bueno, buenos días. Soy el doctor Fermín Camacho. Soy el jefe de área aquí a nivel central de prevención de enfermedades. El día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca del protocolo de atención integral de hipertensión arterial sistémica. Y bueno, al respecto, como siempre, vamos a empezar hablando un poquito de epidemiología, de prevención primaria, prevención secundaria, y vamos a ir desarrollando el tema de forma que vayan viendo cuáles son las actividades que se tienen que hacer en la parte operativa. Vamos a hablar un poco de epidemiología y bueno, sabemos que las enfermedades con toda esta transición epidemiológica, ay, se está cayendo, y con toda la transición demográfica, pues han ido evolucionando, ¿no? Antes teníamos muchos más procesos infecciosos, una mayor mortalidad desde enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, pero actualmente pues ha aumentado tanto la prevalencia como la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Sabemos que 41 millones de las defunciones en todo el año, de estas defunciones, el 74% de las muertes fueron por enfermedades no transmisibles, por enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, actualmente, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos 17.9 millones de enfermedades o de casos nuevos al año. Entonces, como vemos, pues esta trascendencia de las enfermedades crónicas va aumentando, aumentando, y pues debemos de hacer algo para poder disminuir justamente esta prevalencia. En México, la prevalencia de la hipertensión en personas de 20 años de edad en adelante es del 29.4%, habiendo una mayor proporción en los hombres, que es un 31.3%, y en las mujeres un 27.7%, y con la media que les mencionaba de 29.4%. Y bueno, aquí empezamos a ver cómo podríamos nosotros trabajar con la población para ir tratando de disminuir esta incidencia. Lo primero es trabajar con saber que existen, ¿no? Estos factores no modificables y estos factores modificables. Con respecto a los factores modificables, podemos hablar de los estilos de vida no saludables, la alimentación inadecuada, el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Y bueno, ya posteriormente podremos ver que justamente todas las actividades de promoción de la salud pues se basan en esto, ¿no? En trabajar sobre los factores modificables. Vamos a ver que dentro del abordaje de la hipertensión arterial, si recordamos este modelo de Libel y Clark, en donde podemos ver prevención primaria y prevención secundaria, existe en este periodo prepatogénico la prevención primaria. ¿Cómo sabemos en qué momento es prevención primaria y prevención secundaria? Porque siempre nos confundimos, ¿no? De ¿es promoción o es prevención? Pues simplemente recordando que uno es en el periodo prepatogénico y otro en el periodo patogénico, ¿no? En el periodo prepatogénico, antes de que aparezcan todos estos síntomas o incluso en personas asintomáticas, pues debemos de trabajar en todo el proceso de salutogénesis, ¿no? En la prevención primaria, pues vemos los hábitos saludables, una alimentación saludable y específicamente en la promoción de la salud para evitar que los pacientes lleguen a la hipertensión arterial, pues lo que se les recomienda primero es reducir el consumo de sal de máximo 5 gramos al día. Recordemos que la sal es el peor veneno para nuestros pacientes que tienen esta predisposición a ser hipertensos. Y bueno, si ya reducimos la sal, también hay que empezar a trabajar con qué es lo que sí debemos de consumir. Ya hay que consumir 5 porciones de frutas y de verduras, evitar el consumo de grasas saturadas, aumentar el consumo de grasas vegetales y limitar el consumo de alcohol. Como ya mencionábamos al principio de donde vimos los factores modificables, pues evitar el consumo de tabaco o incluso la exposición al tabaco, ¿no? Eh, eh, Sobre todo en estos fumadores pasivos, ¿no? Mantener un peso saludable y manejar el estrés de una forma saludable. Sabemos también que hay pacientes que son hipertensos reactivos, ¿no? Y que justamente estas crisis
de estrés y ansiedad, pues son factores detonantes. Y bueno, dentro de este trabajo de hábitos saludables, pues hay que practicar a la semana al menos 150 minutos de actividad aeróbica con una intensidad moderada, que lo que siempre les recomendamos es que tengan 30 minutos de caminata al día y con eso entre semana pueden completar sus 150 minutos de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de una actividad aeróbica intensa. ¿Sale? Y bueno, no solamente es actividad aeróbica, sino que también pueden hacer ejercicios de fuerza, irlos mezclando en estas actividades dos veces al día o si tienen la oportunidad, pues un poquito más. Y bueno, pasando a esta parte de la prevención secundaria, eh, ¿qué es la prevención secundaria? Normalmente la prevención, cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos un poquito más de detecciones, ¿no? Porque es muy importante que nosotros pensemos en una detección, porque recordemos que, regresando a este modelo de Libel y Clark, podemos estar ya en el periodo patogénico, pero en un momento presintomático, o sea, antes de que aparezcan los síntomas, pero ya empezando a tener cambios en todo el cuerpo aunque el paciente esté sintomático. Si nosotros capturamos a los pacientes justo en ese momento en el que aún no desarrollan por completo los síntomas, pero ya están empezando a desarrollar todos los cambios a nivel tisular, pues entonces podemos disminuir la evolución de la enfermedad y que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para la prevención secundaria? Aquí debemos de recordar lo que nos dice la norma oficial mexicana, donde nos dice que la detección se debe hacer en todos los pacientes que tengan factores de riesgo, pero debemos de empezar a poner énfasis en aquellas personas mayores de 20 años. En aquellas personas mayores de 20 años, nosotros debemos de, pues sí, hacer detección. Si no tienen ningún factor de riesgo, por lo menos una vez cada 3 años. Y si ellos tienen algún factor de riesgo, se debe de hacer una vez al año. ¿Qué es lo que nosotros hacemos dentro del tamizaje? El tamizaje, pues, es el cuestionario de factores de riesgo que todos conocemos, ¿no? Que nos ayuda no solo a detectar eh, datos de hipertensión, sino también datos de diabetes tipo 2. Entonces, en este cuestionario de factores de riesgo que nos ayudó a generarlos en APRESE, pues podemos ver si el paciente tiene una presión arterial normal o menor de 120 milímetros de mercurio sobre 80. Entonces, en ese paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Continuar con actividades de promoción de la salud, en donde vigilemos su peso, empecemos a realizar actividad física, le demos orientación por parte del nutriólogo y pues hacerle su detección cada 3 años, ¿no? Si este paciente no tiene factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo o tiene una presión arterial elevada, entonces, pero presión arterial elevada que todavía entra dentro de rangos normales, o sea, hasta 120 a 129 y menor de 80 milímetros de mercurio. Entonces, al paciente lo podemos empezar a integrar a los grupos de ayuda mutua. En estos grupos de ayuda mutua, donde tienen actividades destinadas a mejorar los hábitos, pues empiezan con activaciones físicas dentro de la misma unidad, se les orienta porque también les van a dar pláticas de nutrición y se les aumenta el número de detecciones hasta 2 veces al año, ¿no? La norma nos dice que es por lo menos uno, pero en los grupos de ayuda mutua normalmente se les hace más pues sí, más frecuentemente la detección. Y se tiene la ventaja de que para la detección de hipertensión, pues no necesitamos insumos más que tener el baumanómetro y una persona que esté capacitada para poder tomar la presión arterial de una forma adecuada. Cuando nosotros encontramos ya pacientes que tienen hipertensión, que ya sea que estén en estadio 1 o en estadio 2, bueno, primero es confirmar el diagnóstico. Recordemos que la hipertensión no se diagnostica con una sola toma que nos salga fuera de rango. Sobre todo porque muchas veces no nos damos este tiempo y el método adecuado para tomar la presión arterial de forma adecuada. En un momento vamos a ver cuál es justo la técnica adecuada para poder tomar la presión arterial y hacer una confirmación diagnóstica.
Si esos pacientes ya tienen una confirmación diagnóstica, independientemente de que los vamos a meter dentro de los grupos de ayuda mutua y vamos a implementar todas las actividades que hemos hablado acerca de los cambios de estilos de vida por estilos de vida saludables, pues ya es muy, muy importante que los ingresemos al tratamiento, ¿no? Que veamos cómo va a ser la incorporación de estos pacientes. Es muy común que dentro de nuestra práctica ya habitual vayamos a jornadas de salud o de repente actividades extramuros, en donde se detectan pacientes hipertensos y solamente se les dice, señor, vaya usted a su centro de salud, ¿no? Pero no damos seguimiento para ver si ese paciente en realidad acudió al centro de salud. No tenemos como esa capacidad a veces por parte del personal operativo de poder estar haciendo llamadas, de poder estar dando esa integración al paciente dentro del tratamiento. Ya que el paciente se ingresa al tratamiento, pues bueno, se hace el registro en el CISIMBA y se le tiene que abrir su tarjeta de control en el sistema de información de crónicos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la medición correcta de la presión arterial. Y es muy importante no solamente saber cómo es la medición correcta de la presión arterial, sino que también se lo expliquemos al paciente, ¿no? Porque si nosotros le explicamos al paciente cómo se debe de medir la presión, vamos a evitar tener muchos falsos positivos, porque el paciente viene corriendo del trabajo o viene corriendo del mercado y se quiere checar la presión y no se da ese tiempo adecuado. Recordemos que el paciente tiene que estar en reposo por lo menos 10 a 15 minutos. Durante la toma de la presión, el paciente no debe estar conversando, se debe de apoyar el brazo a la altura del corazón, revisar que el manguito sea del tamaño adecuado para el paciente y colocar el manguito en el brazo sin ropa. Ya es muy común ver que de repente, ay, no, señora, no se preocupe, no se quite el suéter, ¿no? Si el estetos puede medir a través de la piel, ¿cómo no va a poder medir a través de una blusa tan delgadita? Pero lo correcto, pues sí es que retiremos la ropa del brazo para poder checar la presión y también revisar que no quede la manga apretando en la parte superior del brazo, porque también eso puede modificar las cifras que nos dé el esfigmomanómetro. Deben de apoyar los pies de forma adecuada, no tener las piernas cruzadas, pedirle al paciente que haga el baño previamente, pero también recordar que si el paciente acaba de evacuar, también se puede modificar la presión. O si acaba de tomar café, si acaba de tomar bebidas con cafeína, refrescos, se acaba de comer. Entonces, sí hay que recordar todas estas partes previas a la medición de la presión y bueno, ya que tomamos la presión, ahora sí, ¿cómo se hace la clasificación de la presión según la AJA en 2020? Van a ver que va a haber como diferencias entre la célula de detección de enfermedades crónicas y los criterios que estamos presentando, pero justamente es porque estos criterios son más actualizados de cuando la célula se generó. Ya se está trabajando en solicitar la actualización de los criterios que maneja la célula de detecciones, pero mientras tanto, pues quedémonos con lo más actualizado, ¿no? La presión arterial normal, que es menor de 120/80, la presión arterial elevada, que es de 120/129, con cifras diastólicas menores de 80, la hipertensión estadio 1, que ya antes recordemos que era menor de 140, ahora es entre 130 y 139 y con una diastólica de 80/89, e hipertensión estadio 2, que antes era cuando apenas lo considerábamos como hipertensión, ahora es mayor o igual de 140 o mayor o igual de 90 en la diastólica. ¿Por qué es importante recordar esto? Justamente recordando lo que decíamos del periodo presintomático. Si un paciente ya empieza a tener variaciones mayores a 10 milímetros de mercurio en su presión, de lo que nosotros consideramos presión arterial normal, bueno, luego entonces el paciente ya va a empezar a tener alteraciones a nivel tisular. Y por eso es tan importante que nosotros podamos hacer una detección temprana y poder empezar a implementar todas las actividades que debemos para evitar que esta enfermedad evolucione en el paciente. Bueno, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Sabemos que el diagnóstico de hipertensión arterial no se realiza con una sola medición, se recomiendan 2 o 3 mediciones con diferencia de 1 a 4 semanas
Y sin embargo, sí se puede realizar el diagnóstico cuando el paciente llega y en una primer intención se encuentra una presión mayor de 180/110. Es importante saber que aquí pues el paciente es hipertenso, sí o sí, ¿no? Cuando de repente tenemos la duda en las cifras que están limítrofes de nuestros criterios diagnósticos, pues ahí le pedimos al paciente que se esté tomando la presión de forma recurrente en diferentes momentos. Pero cuando vemos que la presión ya tiene unas cifras tan alarmantes como un 180/110, entonces el paciente ya es hipertenso y tenemos que iniciar la integración del paciente al tratamiento. Bueno, hasta aquí es la parte que me correspondería a mí y los voy a dejar con la doctora que posteriormente les explicará ahora sí toda la parte clínica. Muchas gracias por su atención y con permiso. Muy buen día. Bueno, una vez que el doctor Fermín nos ha dado todo el contexto de la prevención, detección, diagnóstico de hipertensión, pues me presento, soy la doctora María de Jesús Felipe Redondo, soy médico familiar, estoy en la coordinación central, en la atención médica integral. Eh, Cuando ya tenemos a un paciente diagnosticado con hipertensión, debemos estudiarlo un poco más de manera integral y profunda y vamos a solicitarle algunos estudios para descartar que no solamente tenga la presión alta, sino también algunas otras comorbilidades que pueden estar eh, de alguna manera ayudando o precipitando que haya esa hipertensión. Vamos a solicitar como estudios de laboratorio una glucosa plasmática, preferentemente en ayuno, para descartar que no tenga intolerancia a la glucosa o que tenga hipertensión, colesterol total, para ver si no requiere de alguna alimentación indicada o tratamiento. También buscando lipoproteínas de alta densidad y baja densidad, buscando que no tenga dislipidemia, triglicéridos en ayuno, ácido úrico, electrolitos séricos como calcio y fósforo, nitrógeno ureico, pruebas de funcionamiento renal. Recordemos que la hipertensión también produce daño a otros órganos, como son los riñones, entonces busquemos intencionadamente si nuestro paciente se encuentra con niveles normales de pruebas de funcionamiento renal, como creatinina sérica, otros electrolitos como sodio y potasio, una biometría hemática en busca de anemia o policitemia, un examen general de orina con énfasis en microalbuminuria, si es posible y el paciente tiene síntomas, un electrocardiograma o si hay síntomas ya de una falla cardíaca, un fondo de ojo al principio de diagnosticar la hipertensión sería apropiado y si es necesario una radiografía de tórax para ver si no hay crecimiento o cardiomegalia. En el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial sistémica, una vez que el paciente ha sido diagnosticado, pues nos debemos enfocar a dos aspectos importantes que son eh, el tratamiento no farmacológico, en el cual el doctor Fermín pues hizo varias veces mención en relación a una alimentación saludable, baja en sodio, baja en azúcares, baja en grasas, rica en frutas y verduras, eh, la actividad física, que también es importante para la pérdida de peso, tratar de incidir en el paciente, sobre todo impactarlo de que actividad física nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a bajar la presión arterial cuando somos constantes en estas actividades.
Para el tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos que seguir pues un protocolo, unos pasos que nos van diciendo cuál es el medicamento que pudiéramos utilizar y en un momento dado, si tenemos algunas patologías que nos van a indicar cuál sería el tratamiento mejor para el paciente. En caso de que el paciente ya sea clasificado como hipertenso, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene obesidad, tiene diabetes, tiene síndrome metabólico. En caso de que así sea, pues entonces la elección de los medicamentos es una. En caso de que no tenga esas comorbilidades, el tratamiento sería otro. Para los pacientes en el paso número 1, el tratamiento se recomienda de preferencia dual en esta etapa inicial. Si el paciente no tiene obesidad, podemos iniciar con una combinación de inhibidor de la ECA e indapamide. El indapamide, pues, es un diurético. El inhibidor de la ECA, dentro de nuestro cuadro básico tenemos el enalapril. Como segunda opción en este paso número 1 del paciente que no tiene esas comorbilidades de obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, podemos utilizar un ARA-2 más hidroclorotiazida. Aquí hay una combinación de valsartán más hidroclorotiazida o telmisartán más hidroclorotiazida. Eh, Podemos utilizar cualquiera de los dos y estaríamos iniciando con el tratamiento de inicial. En caso de que el paciente tenga obesidad, diabetes mellitus o síndrome metabólico, entonces iniciaríamos como en un inhibidor de la ECA, como en alapril, un calcio, o una segunda opción sería el ARA-2 más un calcio antagonista. ¿Cuándo vamos a poder saber nosotros si el paciente tiene una meta lograda en el tiempo esperado? Pues si logra una presión arterial menor de 130/80 en un lapso de 2 semanas. Si el paciente sí logra la meta, entonces continuaremos un tratamiento establecido, que es darle una cita cada 3 meses, surtirle su receta por 3 meses, darle un seguimiento con una cita para poderle dar continuidad a ese tratamiento antihipertensivo. Que no se nos olvide que parte del tratamiento también es que está integrado a un grupo de autoayuda para que siga haciendo todas las actividades que no son solamente la ingesta de medicamentos, sino también actividad física y alimentación. En caso de que el paciente no logre la meta de una presión arterial menor de 130/80 en 2 semanas, daremos el paso número 2, en el cual ya agregaremos, aparte de ese tratamiento dual, un tercer medicamento. Y en la primera opción tenemos un inhibidor de la ECA. Tenemos la combinación de indapamide y un calcio antagonista. Como segunda opción podemos tener un ARA-2, que puede ser losartán, la combinación de hidroclorotiazida, más un calcio antagonista que puede ser nifedipino o amlodipino. Si el paciente logra la meta con este tratamiento triple, con unas cifras arteriales menor de 130/80 en un lapso de 2 semanas, continuará tratamiento establecido de darle cita en 3 meses, de darle una cantidad de medicamentos que le pueda ser suficientes para este tiempo y lo volvemos a citar. En caso de que el paciente no logre el control de la presión arterial, nos iríamos al paso número 3, que es el tratamiento triple
más una espirolactona o algunas otras drogas, otros medicamentos. En este tratamiento triple podemos tener la combinación de un inhibidor de la ECA, en este caso podría ser enalapril, indapamide, más un calcioantagonista y se agregaría un cuarto medicamento que es la espironolactona. Una segunda opción sería un ARA2 como losartán, más hidroclorotiazida, más un calcioantagonista como amlodipino o nifedipino, más espironolactona. Aquí en relación al indapamide, por ejemplo, debemos de cuidar la tasa de filtración glomerular, que si tiene una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto, debemos cambiarle a un diurético de asa y darle los fármacos por separado. En caso de la espironolactona, si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, podemos utilizar prazosina o un beta bloqueador. En este caso podemos utilizar metoprolol o propanolol. Si después de estas 3 citas de cada 15 días el paciente no logra la meta menor de 130/80 de presión arterial, pues entonces podemos considerarlo que con 4 medicamentos para la presión arterial, la hipertensión es resistente y podemos enviarlo a medicina interna de primera opción. Las recomendaciones para la prescripción de antihipertensivos es que cuando iniciamos con un solo medicamento, se debe utilizar solamente en pacientes que tengan una hipertensión leve y de bajo riesgo, en pacientes que sean adultos mayores y frágiles, en pacientes en aquellos que una terapia dual les baje demasiado la presión arterial y en pacientes embarazadas. En relación a los pasos 1 y 2 del tratamiento, deben intentarse sobre todo combinados en una sola píldora. En esta nueva cuadro básico de medicamentos tenemos nosotros el termisartán más la hidroclorotiazida. La meta en general es que sea menos de 130/80, pero no menos de 110/70. Siempre debemos de tomar en cuenta la tasa de filtración glomerular para indicar cualquier tipo de diurético que necesitemos. En el paso número 3 debe agregarse espironolactona a la terapia triple y si no se logra la meta de control de presión arterial previa valoración de la función renal y el riesgo de hipercalcemia. En caso de existir contraindicación para espironolactona con la tasa de filtración glomerular menor de 30, ya dijimos que se pueden prescribir otros medicamentos como prazosina o beta-bloqueador. Una causa muy importante de que la hipertensión no se controle, que la hipertensión sea resistente, es que se debe básicamente a la falta de apego a la toma de los medicamentos y también a la falta de participación y de apego al tratamiento no farmacológico como es la alimentación y la actividad física, quitar todos los factores que precipitan también la presión arterial, como es el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, etc. Muchas gracias.